Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, a este que es el último programa de la quinta temporada, pero ya estamos preparando la sexta temporada. Gracias por su compañía, por su confianza durante todo este tiempo. Y nos parece que es un buen momento de hacer un balance sobre el sector de la radio, la televisión, las telecomunicaciones, a prácticamente 7 años de que se impulsara en nuestro país una reforma estructural del sector. Hay más pluralidad, hay más diversidad, hay más competencia. Bueno, de esto queremos platicar con el doctor Rodrigo Gómez García. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y es uno de los expertos más reconocidos en América Latina sobre estos temas. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias relevantes que hemos tenido en los últimos días en materia de medios de comunicación. La periodista Carmen Aristegui logró un importante triunfo judicial luego de varios años de litigio con la empresa MBS. Como se recordará, MBS demandó a Aristegui por el supuesto uso ilegal de contenidos que ella producía para MBS Radio y que eran insertados en el portal Aristegui Noticias. Esta demanda fue uno de los recursos utilizados en contra de la periodista y su equipo de trabajo, como represalia por la publicación del reportaje La Casa Blanca del ahora expresidente Enrique Peña Nieto. Así lo explicó la periodista. Al final de la historia, después de varios juicios abiertos en nuestra contra de diferentes tipos, los fuimos ganando en el camino porque nos asiste la razón básicamente y porque no había razón del otro lado por acusarnos de lo que nos acusaron. Representantes de la industria cinematográfica manifestaron a través de un desplegado su respaldo a la iniciativa del senador Ricardo Monreal para crear la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual. Esta iniciativa, a su parecer, va en la dirección correcta al establecer un porcentaje mínimo de contenidos nacionales en las pantallas, proteger miles de empleos y preservar nuestra soberanía artística y cultural. El domingo 14 de marzo comenzó transmisiones el canal de televisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde TV UNAM le expresamos nuestras felicitaciones. El rector de la máxima casa de estudios de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, informó que la señal de TV BUAP empezará a transmitirse desde sus nuevas instalaciones en el Complejo Cultural Universitario a través del canal 18.1. En entrevista para Imagen Televisión de Puebla, Esparza Ortiz dijo lo siguiente. Mucho orgullo de poder iniciar hoy operaciones de TV BUAP, un proyecto que se acarició por muchos universitarios desde hace muchos años, que nosotros quisimos dar seguimiento en estos 8 años que llevo con Rosa Menta al frente de la institución. Y mientras los medios públicos se fortalecen con nuevos canales, otras televisoras hacen lo propio con el lanzamiento de nuevas programaciones. Es el caso del Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, que durante esta semana dio a conocer el lanzamiento de 30 nuevos productos de manufactura interna, producción independiente, contenidos audiovisuales adquiridos y películas. Por su parte, el Instituto Mexicano de la Radio comenzó la transmisión de la serie Autorretratos, cuyo fin es reconocer y contar el legado de 35 mujeres que han aportado algo a la radio mexicana en el marco de los 100 años del nacimiento de este medio de comunicación en nuestro país. La serie se puede escuchar en las emisoras del IMER o en formato de podcast a través del siguiente enlace de Spotify. También TV UNAM enciende motores para el lanzamiento en los próximos días de nuevas temporadas y más programas, con una visión universal, plural y de visión crítica que caracteriza a esta televisión universitaria. Lanzan en Rusia un sistema de pago mediante reconocimiento facial. Así lo dio a conocer RT en Twitter.
Parece atractivo, pero de acuerdo con un reporte de la agencia AFP, esta tecnología puede ser utilizada con fines políticos. Para Aliona Popova, destacada activista de oposición rusa, el reconocimiento facial permite, entre otras cosas, identificar a participantes en las manifestaciones e incrementar la vigilancia masiva, vulnerando los derechos humanos. Bienvenido, doctor Rodrigo Gómez, querido amigo, a Media 20.1. ¿Qué tal, maestro Gabriel Sosa Plata? Un gusto estar aquí con tus audiencias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias. A ver, está casi recién publicado, ahí aparece a 6 años de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Es un libro, pues, que hace un estado de la cuestión de los logros, de los retos de esta reforma tan importante en materia de telecomunicaciones, primero constitucional en el 2013 y después la legislación secundaria en 2014. Por supuesto que hay diferentes retos, hay aquí también propuestas importantes como para mejorar la legislación. Pero a ver, de entrada, ¿cuál es a tu parecer el principal logro que se obtuvo con esta reforma? Mira, Gabriel, sobre todo lo que me parece muy significativo es la reorganización tanto de las telecomunicaciones como de la radiodifusión. O sea, ya tenemos un marco jurídico muy robusto, institucionalmente hablando, para poder organizarlas de una mejor forma, transparente, buscar justamente reglas de competencia, y todo esto articulado por el gran actor que es el IFT, ¿no? El Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Me parece que ese es el gran aporte de esta legislación y primero, obviamente, de su reforma constitucional en el 2013. Eso sería, así, a primera impresión, lo que yo destacaría de la ley y de la reforma. Sí, sobre todo considerando, y tú coincidirás, Rodrigo, que antes de esta reforma, pues el que decidía, por ejemplo, todo el tema de las concesiones, el que definía mercados, era el gobierno federal y ahora es este órgano autónomo. Sí, definitivamente mejoramos años luz de lo que teníamos a lo que tenemos. Entonces, como punto de partida, podemos decir que tenemos ya condiciones muy importantes para modelar justamente todas las asignaturas pendientes que tuvimos durante el siglo XX, tanto en materia de telecomunicaciones como de radiodifusión, en la búsqueda principalmente de tener un mercado competitivo en las telecomunicaciones para conseguir justamente llegar a todos los rincones de este país para Internet, por ejemplo. Uh-huh. Y por otro lado, finalmente, la democratización de la radiodifusión en nuestro país. O sea, digamos que el diseño permitiría esas dos grandes asignaturas en construcción o pendientes que tenemos tanto en las telecomunicaciones como en la radiodifusión. Ahora, pero siguen existiendo retos importantes, ¿no, Rodrigo? Sigue existiendo una enorme concentración tanto en telecomunicaciones con América Móvil a la cabeza, como en radiodifusión con Televisa, quizás en menor medida. ¿Coincides con esta afirmación? Sí, no, eso sigue siendo muy latente, pero la buena noticia es que justamente el IFT tiene los instrumentos para ir reduciendo esa concentración. Tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión se han ido disminuyendo gran parte justamente de los servicios, por así decirlo, que estaban muy concentrados, ¿no? Hay una excepción, que es la televisión de paga, que es el único que fue hacia arriba en este periodo, mientras todos los demás indicadores fueron a la baja. Ahora, ¿quisiéramos que fueran más rápido esos indicadores? Pues sí, pero ya tenemos un instrumento, justamente como la regulación asimétrica, que ha permitido bajar los índices de concentración, que eran excesivamente altos. Éramos de uno de los países con los mayores grados de concentración, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Ahora, estos van a la baja, ¿tendrían que ir más rápido? Sí, pero se ha ido avanzando en ese rubro, entonces tampoco hay que desdeñar esos pequeños avances.
Ahora, siguen siendo efectivamente retos importantes, porque todavía que 70%, digamos, todavía en telecomunicaciones tendrá el ingeniero Slim. En telefonía, que es celular, en el móvil, sí, pero en telefonía fija ya no. Entonces, ese es, hay que ir una variable. Rubro por rubro, en algunos sí, en otros ha ido disminuyendo con mayor ritmo. Por ejemplo, el Internet, ¿sí? El servicio de Internet, tanto de banda ancha como el no de banda ancha, ha bajado también de forma significativa. Importante, pongámoslo en ese sentido. Oye, pero por otra parte vemos este fenómeno de concentración en la televisión de paga. ¿Ahí qué ocurrió, Rodrigo? ¿Fue un fallo de la reforma? ¿Qué pasó? Sí, ahí fue un fallo justamente el famoso transitorio noveno, también llamado como la cláusula Cablecom. Cablecom. Sí, ese adulteró, por así decirlo, el servicio de la televisión de paga y permitió justamente a Televisa hacer concentraciones sin pedir permiso y sin que se le revisara a profundidad. Esos son de los fallos que tiene la reforma, la ley sobre todo, y que obedeció a un aspecto político, porque técnico no se sostiene por sí mismo. Así también como en su momento estuvo la tarifa cero, planteada en la ley sin ningún argumento técnico, sino político, pues esos dos artículos adulteraron la ley. O sea, ahí también están las fallas y se ve reflejado justamente en este tipo de comportamientos de las empresas, del mercado y de los sectores. Y aquí claramente ese es dos ejemplos muy nítidos de que mientras se le reguló a América Móvil, a Televisa se le presentaron algunas condiciones ventajosas para seguir creciendo, principalmente en el mercado de la televisión de paga y también por la cuestión convergente en el mercado del Internet. Sí, así es. Yo recuerdo una premisa que decían, sobre todo en la industria, ¿no? Fortalecer a Televisa para debilitar a Telmex, ¿no? Lo cierto es que en materia de ingresos y de dominio, pues, del mercado, del sector, Televisa sigue siendo finalmente pequeño frente a América Móvil, aunque el poder que sigue teniendo Televisa, todavía de influencia política, sigue siendo importante. Sí, digamos que el poder económico lo sigue teniendo América Móvil, pero el poder simbólico, político y cultural todavía lo tiene Televisa. Eso es lo que hay que seguir analizando, que tanto se ha enflaquecido, por así decirlo, ese poder simbólico de Televisa. Sí, bueno, y sobre todo cuando vemos, Rodrigo, que, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe sigue siendo uno de los programas más vistos en la televisión mexicana, no obstante que ahora tenemos una oferta importante, OTT, series, películas, Disney, incluso nuevas cadenas de televisión. Un comentario antes del corte, Rodrigo. Efectivamente, hay que recordar que Televisa ha ido construyéndonos como audiencias y uno de los grandes géneros que nos fomentó y que nos encantan como mexicanos y latinoamericanos es el melodrama, y el melodrama sigue siendo su principal carta, ¿no? Sí, como bien lo afirma el doctor Guillermo Orozco, ¿no? El tema todavía de la ficción o la ficción sigue siendo importante en América Latina y también en México. Bueno, tenemos que hacer ya este corte, pero no se vaya porque después vamos a platicar con el doctor Rodrigo Gómez sobre lo que está pasando sobre otros medios, los medios indigenistas, comunitarios, la llegada de otros competidores como Disney, Netflix en el mercado mexicano. Así que nos vemos después del corte. Con la evolución democrática del país, el Ejecutivo Federal ya no será quien otorgue ni revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Como lo comprometí, las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas. Tercero, se contemplan medidas específicas para acelerar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. Muchas gracias por continuar en Media 20.1 en este programa de fin de temporada, de la quinta temporada, con todo nuestro agradecimiento por su compañía en todo este tiempo. Y acabamos de ver un fragmento del evento en el cual el ahora expresidente Enrique Peña Nieto presenta esta iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Ahí, como nos damos cuenta, se reunió prácticamente toda la clase política, pero también los representantes de las empresas de este influyente sector. Se habló de pluralidad, se habló de diversidad. Bueno, estamos haciendo un balance de esta reforma con el doctor Rodrigo Gómez García. Así que le invito a que veamos la continuación de esta entrevista. Doctor Rodrigo Gómez, estábamos platicando de los otros retos que se han generado a partir de esta reforma en materia de telecomunicaciones y de este diagnóstico. Volvemos aquí a ver este libro que coordina el mismo doctor Rodrigo Gómez. Y yo creo que uno de los retos importantes siguen siendo los medios comunitarios e indígenas. Sí, definitivamente han sido los actores marginados, por así decirlo, históricamente. Sin embargo, la legislación finalmente les hizo un hueco, es decir, los reconoce como actores de tanto en la radiodifusión como en las telecomunicaciones. Esa es la buena noticia. Lo que sigue siendo una asignatura pendiente es cómo se van a financiar, qué tipo de mecanismos para su sustentabilidad se les van a otorgar. También los trámites son muy engorrosos y para ellos luego eso suena como a pues muy complicado, o sea, se los ponemos muy complicado, casi como si fueran un actor comercial. Entonces, todavía esos aspectos son los que hay que ir limando, pero definitivamente es una buena noticia para la democratización de nuestro sistema de medios que finalmente se les reconozca en la ley y que estén accediendo a licitaciones y a concesiones, ¿no? Y permisos principalmente. Sí. Y sobre todo esta reformulación, este reconocimiento, este crecimiento podría pues tener un futuro promisorio, porque ya ves que hay un equipo nacional que está trabajando el gobierno mexicano, la propia UNESCO, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras organizaciones con el fin justo de promover una política pública que permita el crecimiento y consolidación de esto que han llamado el tercer sector, ¿no?, de la reducción, porque por una parte tenemos a los medios comerciales, por otra a los medios públicos y por otra a los medios comunitarios. ¿Tú crees que lo podamos lograr en un contexto como el que estamos pues construyendo en este país, particularmente en este gobierno? Pues mira, yo pienso que se tiene que hacer este o cualquier otro gobierno. Qué bueno que lo está intentando echar a andar este gobierno, pero es fundamental porque necesitamos escuchar esas voces, necesitamos ese tipo de diversidad cultural tan rica que tienen los pueblos originarios en nuestro país y que se les tiene que impulsar. Entonces, para que este país se enriquezca culturalmente deben de tener unos medios comunitarios muy robustos para poder nosotros acercarnos más a ellos, que ellos escuchen entre ellos y que haya una circulación justamente de sus formas de entender el mundo. Sí, sobre todo esto que comenta Rodrigo, la necesidad de que cuenten con vías de financiamiento, porque de otra manera seguirán siendo marginados, que ese es uno de los retos pues mayores. Sí, o sea, también hay que decirlo con todas sus letras, siguen siendo medios marginados, ¿sí? Ahora hay que crear esas políticas públicas para impulsarlos y que balanceen justamente de alguna manera nuestro sistema de medios y que ese tercer sector tenga la representación que debe de tener un país como el nuestro. También en este libro que está pues recién publicado,
hablan sobre los medios públicos, doctor Rodrigo Gómez. ¿Cuáles siguen siendo, desde tu punto de vista, los retos que tenemos, por ejemplo, aquí en TV UNAM, en el IMER, en Radio Educación, Canal 11, en fin? Pues claramente también conseguir financiamientos adecuados. O sea, mientras los medios públicos no tengan los recursos para realmente hacer televisión y radio a un nivel de calidad significativo, pues seguirá batallando. Esa es una de las asignaturas pendientes, ¿no? En sexenios anteriores se decía que no había dinero, pero se gastaban carretadas de dinero en publicidad oficial. Entonces sí había dinero para algunas cosas. Ahora no hay dinero para justamente los medios públicos tampoco, y tampoco para la publicidad oficial. Entonces se tienen que buscar fórmulas creativas para justamente hacerse esos recursos. La otra cuestión es la independencia editorial, es decir, se tiene que buscar la manera en que no dependa del director en turno, ¿sí? Que no sea voluntad del director, es decir, que no sean elegidos por el Poder Ejecutivo sus directivos, sino que tengan autonomía en ese sentido al no ser elegidos por ellos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? Y pues muy sinceramente, doctor Gómez, en este sexenio, ¿tú crees que han estado los medios públicos a la altura, pues, de esta transformación que se ha enarbolado? Yo pienso que hace falta mucho trabajar por ahí. Hay unos medios en donde se advierte una clara vocación justamente de servicio público, y hay otros en donde no se termina de entender cuáles son esas características en términos de independencia editorial, en términos de ser críticos frente al gobierno, frente a la iniciativa privada, pero por igual, ¿sí? Entonces todavía ahí nos falta mucho por avanzar. Esa es, yo creo, una asignatura pendiente que se tiene que seguir trabajando en el resto del sexenio, que vamos casi a la mitad del mismo. Sí, qué barbaridad, cómo ha corrido el tiempo y efectivamente hacen falta estas reformas como para avanzar, como tú bien dices, en este fortalecimiento de los medios comunitarios, de los medios públicos, de generar una mayor competencia. Pero también un tema por ahí pendiente, doctor Gómez, y que también se aborda en el libro, es sobre los derechos de las audiencias. Sí, esa es otra asignatura pendiente, en el sentido de que se ha bloqueado justamente que se ejerciten en plenitud el derecho a las audiencias, principalmente pensando en los defensores, ¿no? Sobre todo el sector privado, el sector comercial es el que ha estado en todo momento intentando bloquear esas iniciativas, y es ahí donde se tiene que seguir trabajando. Hay un diferendo legal justamente en ese sentido, que esperemos que sea favorable para que se reponga justamente lo que establecía la legislación del 2014, ¿no? Sí, aunque está en manos de la Corte, pero yo diría que deberían poner de su parte las legisladoras y los legisladores como para reformar al menos la ley como la teníamos antes, ¿no? Donde había un mayor reconocimiento a los derechos de las audiencias. Definitivamente, y el IFT también tiene que ser ahí mucho más vigoroso, que es lo que esperamos de ese ente, porque justamente tiene las herramientas jurídicas también para presentar ese tipo de iniciativas. Ya se nos termina el tiempo, doctor Rodrigo Gómez, pero ¿dónde podemos adquirir, comprar este libro? A 6 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Reducción, Análisis y Propuestas, coordinador doctor Rodrigo Gómez, editorial Tintable, y también participa, pues evidentemente, la UAM. Sí, en plataformas como la Gandhi está para descarga electrónica, en Mercado Libre está para conseguirlo en físico, estará en librerías como Gandhi, también en el Fondo de Cultura Económica, Educal, en las librerías de la UAM, y obviamente también en el portal de Tintable estaremos anunciando sobre todo las librerías de provincia, de los estados de la República, en las cuales estará también el libro. Pues muchísimas felicidades, doctor Rodrigo Gómez, y una felicitación para ti, para Adriana Labardini, Elena Estavillo, Jesús Romo,
tú mismo, Rodrigo Gómez, Jorge Bravo, Eric Huerta, Leida Calleja, Patricia Ortega Ramírez, Andrea Fernanda González y Adriana Solórzano, que son las coautoras, pues, de esta gran obra. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Muchísimas gracias a ti y sobre todo a tus audiencias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.